Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Mientras Donald Trump se centra en atacar a los migrantes, en reprimir a quienes critican sus expulsiones, tras militarizar las calles de su capital, de Washington, y amenazar con desplegar a más soldados en otras ciudades, Estados Unidos vuelve a enfrentarse con la realidad de su cara más oscura, uno de sus principales problemas, las consecuencias de la falta de control de armas. Vuelve a ser la noticia en todas las televisiones un nuevo tiroteo que ha dejado 2 niños muertos y 17 personas heridas. Esta vez ha ocurrido en una iglesia de Minneapolis, en el estado de Minnesota. Un joven de 23 años, armado con un rifle, con una pistola y con un revólver, ha disparado contra un grupo de fieles que asistían a la misa. Después se ha suicidado. Según la policía, disparó desde fuera del edificio, por las ventanas. Los niños asesinados tienen 8 y 10 años. La mayoría de los heridos son menores de edad. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. De los 17 heridos, 14 menores de edad entre los 6 y los 15 años. Los otros 3 heridos tienen más de 80. El de ayer es un nuevo tiroteo masivo que engrosa una lista que crece año a año en ese país. En lo que va de 2025, 286 estadounidenses han muerto en este tipo de asaltos. El total de muertos por arma de fuego este año suma ya en Estados Unidos los 16.700, según la organización Gun Violence Archive. Noticias de la noche en Ucrania. Un nuevo ataque ruso con drones contra la ciudad de Kiev ha dejado al menos 4 muertos y ha herido a 20 personas. 2 de los muertos son niños. Hay decenas de edificios afectados, entre ellos una guardería. Los drones han caído contra 7 distritos de la capital. La ofensiva rusa en Ucrania está reabriendo el debate del rearme en Europa, de la que se acaban de cumplir 3 años y medio de esa invasión. En Alemania, el gobierno conservador ha aprobado un plan para recuperar la mili, el servicio militar para los jóvenes que cumplan 18 años. De momento, va a ser voluntario. Berlín, Carmen Viñas. El gobierno alemán espera atraer a suficientes jóvenes a sus fuerzas armadas con un servicio militar voluntario y mejor remunerado. Se les considerará soldados temporales y recibirán más de 2.000 euros netos al mes. El servicio será en principio opcional, aunque el proyecto de ley contempla la posibilidad de cambiarlo obligatorio si no se alcanza el objetivo de reclutamiento o así lo requieren las condiciones de seguridad del país. A partir del próximo año, todos los jóvenes de entre 18 y 25 años recibirán un cuestionario para conocer su disposición a alistarse. Los varones deben responderlo obligatoriamente. Si son aptos, se someterán a un examen médico. Queremos reforzar el ejército según las necesidades actuales, hacerlo más atractivo y que se sumen más jóvenes, ha dicho el canciller Friedrich Merz en la presentación de esta nueva mili. Actualmente hay unos 182.000 soldados en las Fuerzas Armadas. El gobierno aspira a alcanzar al menos los 260.000, así como un total de 200.000 reservistas listos para el servicio. Además, en Argentina, decenas de personas lanzaron ayer piedras y botellas contra el presidente Javier Milei cuando estaba recorriendo las calles en un coche durante un acto de campaña. El Ultra estaba apoyando a uno de los candidatos a las elecciones de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre. Con él estaba su hermana Karina, que en la última semana se ha visto inmersa en un escándalo de corrupción por haber cobrado presuntamente mordidas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Empieza el jueves, hoy es 28 de agosto. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y empieza aquí en España, como estos últimos días, con el repaso del estado de los incendios que desde hace 20 jornadas están asolando buena parte del noroeste de la península. A esta hora sigue habiendo 13 fuegos de nivel 2, aunque en las últimas horas varios de ellos mejoran. En Castilla y León quedan 6 incendios de nivel 2, 5 en León y 1 en Zamora. Los fuegos de Anllares y de Garaño están ya perimetrados y aunque el de Porto en Zamora sigue activo, se ha controlado uno de sus 3 focos. Preocupa un día más el de Fasgar, también en León, que se ha vuelto a descontrolar este miércoles por la tarde y que está fuera de la capacidad de extinción, según han dicho esta noche los bomberos. Fuera de Castilla y León, en Lugo se ha estabilizado el fuego de Afonsagrada y el de Pobra do Brollón ha bajado a nivel 1, mientras que en Asturias siguen 4 fuegos activos, aunque solo preocupa el de Ibias. El ministro del Interior, Grande Marlaska, comparecerá este jueves en el Senado, como ya han hecho otros miembros del Gobierno, a petición del Partido Popular, para explicar la gestión del Gobierno central de los incendios. Ayer lo hizo la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, que alertó del impacto ecológico, porque se han quemado, es un dato aún provisional, 160.000 hectáreas de zonas protegidas en las que habitan casi 400 especies de animales vulnerables. Sara Agesen también defendió la gestión de su ministerio y el despliegue del Gobierno sin precedentes, dijo, que ha realizado el Ejecutivo durante esta
emergencia. Un despliegue que, según dice ella, otras comunidades no han hecho. El Ejecutivo va a estudiar por qué hay autonomías, como Castilla y León, lo contamos ayer aquí en la SER, que monopolizan o acaparan buena parte de los recursos estatales de extinción de incendios. Marina Fernández. Hay desproporción en el apoyo que comunidades autónomas con superficies forestales similares reclaman al Gobierno cuando hay incendios, ha señalado AGESEN en el Senado, y eso merece un análisis en profundidad. Determinadas comunidades autónomas utilizan la mayor parte del dispositivo nacional si tomamos como referencia un indicador totalmente transparente, que son datos que son las horas de vuelo. Por eso, reflexionemos por qué comunidades autónomas con superficies forestales considerables tienen resultados diferentes de cara al apoyo que se tiene que dar. Según esos datos, lo venimos contando, los aviones y helicópteros de transición ecológica han intervenido entre el 1 y el 23 de agosto en 14 comunidades, pero Castilla y León, solo Castilla y León, ha concentrado el 45% de las horas de vuelo, mientras que la Junta no ha incrementado sus propios medios aéreos de extinción desde 2022. Además de por los incendios, Gobierno y PP están enfrentados por la reubicación de los menores migrantes no acompañados que hay en Canarias y que desde ayer el resto de comunidades tendrá que acoger de forma obligatoria. Ayer el ministro de Política Territorial, que es Ángel Víctor Torres, llegó a decir que la policía podría intervenir si los gobiernos autonómicos se negaran a aceptar su parte de menores migrantes no acompañados. Esto después de que varias comunidades hayan criticado la reubicación de los cerca de 4.000 menores que están en los centros saturados de Canarias. Torres matizó después sus palabras y dice que solamente quería decir que las comunidades tienen que cumplir con la ley sí o sí. Y lógicamente lo que se quiere decir es que si ese menor, con la ley ya aprobada que está en vigor, llega a una comunidad autónoma determinada, es acogido por una organización no gubernamental, tiene un espacio determinado y se le pone pega por parte de una autoridad determinada, esa autoridad no estaría cumpliendo la ley y por tanto hay que notificar eso a las autoridades respectivas, a Fiscalía y a otras para que actúen en consecuencia. Varias comunidades autónomas como Madrid o Baleares han presentado recursos ante el Tribunal Supremo y otras planean hacerlo próximamente. Galicia cumplirá, es lo que han dicho todas las autonomías del PP, que cumplirán, aunque, eso sí, avisa, están cerca de estar sobrepasados. Alfonso Rueda es el presidente de la Xunta. El Gobierno sabrá lo que está haciendo. Nosotros no tenemos capacidad para esa absorción. Por supuesto que cumpliremos la ley y sabemos cuáles son nuestras obligaciones legales, pero nos lleva a un cumplimiento imposible. El Gobierno esto había que haberlo hecho de otra manera. Y mientras se resuelve el traslado de estos 4.000 migrantes, hay unos 40 que ya han salido de Canarias hacia la península, después de que el Supremo obligara al Estado a hacerse cargo. Nicolás Castellano. Cuando Canarias y Baleares han activado ya esa solicitud de contingencia migratoria al Estado para que se traslade a los menores que superan su capacidad ordinaria de acogida, establecida en el decreto aprobado hace apenas 48 horas, el Estado asegura que acelerará los traslados de los menores solicitantes de asilo que 2 autos del Supremo obligaron a hacerse cargo. Son esos aproximadamente 1.000 menores que el Gobierno de Canarias pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que traslade a la península. De momento, 300 de los 1.000, es decir, el 30%, ya están bajo la responsabilidad del Estado, aunque solo 40 han sido trasladados a la península en las últimas semanas. Pilar Cancela, la secretaria de Estado, asegura que esto va a incrementarse sobre todo a partir de septiembre. Hasta el día de hoy podemos decir que aproximadamente sobre 300 que han pasado directamente ya al sistema de acogida y protección internacional, y entre eso las derivaciones que hemos hecho, niños y niñas que ya están en el Canarios 50, estamos hablando ahora mismo de aproximadamente 300 personas. Lo cierto es que también se espera que Ceuta declare en las próximas horas esa petición de contingencia migratoria para que saquen a los casi 700 menores que están ahora mismo en la ciudad autónoma. De la crónica internacional, Estados Unidos ha vuelto a ignorar el genocidio y la hambruna que Israel está cometiendo contra Gaza. Anoche fue el único país del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que votó en contra de una declaración que acusaba a Israel de haber provocado esa hambruna que ha dejado ya 300 muertos. Victoria García. 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigen un alto al fuego y que se permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, calificando la situación de hambruna terrible. Estados Unidos fue el único que no apoyó la propuesta de resolución. Durante la reunión, el relator de la ONU para Oriente Próximo, el señor Al-Akbarov, habla de un abismo de deshumanización como no se ha visto otro igual en la historia de la humanidad reciente. En ese foro también ha intervenido la CEO de la ONG Save the Children. The Gaza famine is here. An engineered famine. Dice que el hambre es ya parte cotidiana de Gaza, que es una hambruna provocada por seres humanos, los mismos que miramos impasibles
el terror de lo que allí ocurre desde nuestros sofás. Dice que al menos 41.000 niños corren un riesgo de morir de desnutrición entre ahora y junio del próximo año. Esta es una crisis provocada por el hombre. El uso de la inanición como arma de guerra está claramente prohibido por el derecho internacional humanitario. El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, se ha enfrentado a las críticas de la oposición por la gestión de los incendios que han arrasado allí el 3% del total de la superficie del país. Ha sido en el Congreso. El resto de grupos parlamentarios y los alcaldes de las zonas afectadas por las llamas llevan semanas denunciando el estado de los montes y la precariedad de los servicios de extinción. El Congreso prepara ya una comisión de investigación. Corresponsal en Portugal, Brais Suárez. Sí, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, se ha enfrentado a las preguntas del Parlamento en un debate de urgencia por la gestión de los incendios. Ante esta crisis, a semejanza de otras, ha revelado una gran insensibilidad, una incapacidad para anticipar y una falta de preparación para responder, le ha afeado el líder socialista José Luis Carneiro. Yo no voy a entrar aquí en el debate de quién hizo más o quién hizo menos, respondía Montenegro ante las acusaciones de dejadez y falta de respuesta. Ha defendido su gestión y garantizado que la ejecución de planes de prevención es correcta. Y a esto el líder ultraderechista André Ventura añadía lo siguiente. El gobierno sale de este debate convencido de que no ha fallado, y eso sea tal vez lo más llamativo. Ahora mismo varios partidos políticos ya han anunciado que pedirán una comisión de investigación parlamentaria que será un examen mucho más exhaustivo a cómo se ha gestionado la ola de incendios que arrasó el 3% del territorio portugués. De lo económico, uno de los datos con los que empieza la jornada es el que conocimos ayer de la fiebre inmobiliaria que ha llevado a las hipotecas a que estén en récord de los últimos 14 años. Los créditos han crecido el 25% entre la bajada del Euribor y también cómo han ido subiendo los precios. Es el dato económico que se asocia con esta otra información también del mundo de la economía. El fabricante de chips Nvidia ha sumado un nuevo récord y aumenta sus beneficios cerca de un 60%. La empresa estadounidense, que en julio se convirtió en la primera cotizada en superar los $4 billones en la historia de la bolsa, ha sumado 26.400 millones de beneficios netos en solo 3 meses. 26.000 millones de dólares en 3 meses. Por comparar, es lo que en un año ganan todos los bancos españoles que cotizan en el IBEX, el índice de referencia de la bolsa española. Jordi Fábrega. Nvidia lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a batir sus récords tras ingresar en el segundo trimestre fiscal más de 46.700 millones de dólares en solo 3 meses. Y además con los problemas para vender sus chips de alta tecnología a China. Pese a esto, Nvidia ha vuelto a superar las previsiones y las expectativas, incrementando un 56% sus ventas en un año y anunciando además que espera seguir por el mismo camino y superar los 54.000 millones de dólares de ingresos en los próximos 3 meses. Con todo esto, sus beneficios han superado en el trimestre los 26.000 millones de euros. Esto supone que han ganado en un trimestre casi todo lo que ganan juntos todos los bancos del IBEX 35 en un año. Pues qué barbaridad. Momento de saludar en Asturias a Pablo Canga. Hola Pablo, buenos días. Buenos días. Y en Euskadi, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Pablo, la semana pasada contamos que en Gijón se iba a intentar batir el récord del escanciado simultáneo de sidra. Esto va a ser mañana y atentos a la sidra con la que se va a hacer este intento. Será sidra con denominación de origen. Pues sí, es sidra, como se llama aquí popularmente, de pata negra. Y esto es importante porque, puestos a batir un récord, no es lo mismo utilizar balas de fogueo que munición real, y esta menuda munición. Sidra Prado Pedregal del Llegar la Morena de Vía y Ansiero. Están preparadas 9.796 botellas, que es el récord vigente, más una. Y yo he visto este verano que la sidra con denominación se está pagando en Asturias a 4,50 y hasta 5 euros. O sea que calculen. Se me encoge el corazón solo de pensar que irremediablemente parte de esa sidra riquísima va a acabar en la arena de la playa de Poniente de Gijón, que es donde se va a realizar el intento de Guinness, porque para participar no hace falta ser escanciador experto. Basta con estirar el brazo más o menos y que el chorro caiga más o menos donde tiene que caer. En la arena no. Por cierto, que aunque el intento es a las 8:30, hay que acudir con tiempo porque hay que repartir las botellas, que las pone la organización, y muy importante, el vaso hay que llevarlo de casa, a ser posible que no sea un vaso de nocilla. O sea que los que no sabemos mucho o nada, Pablo, podemos apuntarnos. Otra cosa es que los que sois de allí no nos queráis ver, ¿no? Bueno, por lo que duele, digo. Seremos comprensivos, todo sea por el récord. Oye, Isabel, una plaga de piedras en la playa de Ondarreta, en San Sebastián.
Es la fotografía, podríamos decir, del peso de la memoria. Un año más casi como fenómeno cíclico, incluso metafórico, los restos de un antiguo campo militar construido en la playa en 1873 y de una cárcel que se desmanteló a mediados del siglo pasado vuelven a su espacio original copando la playa en forma de piedras. Eso es lo que ha obligado a tomar medidas y a que el Ayuntamiento dé la orden de meter las máquinas. Solamente esta semana, en 2 madrugadas, se han superado la retirada de 300 toneladas de piedras. Hemos hablado sobre este fenómeno con el director científico del Geoparque UNESCO de la Costa Vasca, que es Asier Hilario. La disposición de playas que conocemos hoy en Euskadi cambia con el tiempo. No es la misma de la que había hace algunas décadas ni la que habría hace algunos centenares de años, porque esas condiciones pueden ir cambiando. Y eso puede hacer que en unos pocos años o en unas pocas décadas, pues una playa que hemos considerado de toda la vida tienda a desaparecer y en lugares donde no había playa se empiece a acumular arena. O piedras que no hay forma de retirar. De momento no es el caso y por Ondarreta no hay peligro. Nos dicen la semana que viene nueva retirada, eso sí. En Candás, que es un pueblo de la costa de Asturias, se acaban de entregar los Oscars del teatro costumbrista, digamos. Es un género que arrasa los teatros de toda la región y oye, ni Molière, Pablo, allí lo que triunfa son los enredos de pueblo. Yo le tengo mucho respeto a los clásicos, pero claro, el público manda y las carcajadas no ofrecen lugar a dudas. ¿Cómo será? ¿Alto? ¿Moreno? ¿Salao? Y como si te hubiese tocado la lotería y no supieses si era el premio gordo o uno de los pequeños. ¡Oiga! Bueno, son obras cómicas, la mayoría de ellas de tono rural, algunas el público se las sabe de memoria, pero las disfrutan como la primera vez y cada una de las representaciones se llena en cualquier teatro grande o pequeño. Ahí está un circuito regional de teatro costumbrista y unos premios que en realidad se entregan esta tarde en uno de esos teatros, el Prendes de Candás. Las compañías son amateurs, pero hay actores de método, auténticos maestros. Por ejemplo, entre las favoritas a mejor actriz hoy, Chusa Juarros o Cristina Palacio, quién sabe si hoy es un premio Aurora, que así se llaman, y mañana puede ser un premio Max, ¿por qué no? Pues ya iremos contando tanto esto como, sobre todo, el récord o el intento de récord de mañana. Isabel, Pablo, muchas gracias. Un abrazo. Buenos días. Hasta luego. Hoy en nuestra recomendación, Pepa Blanes nos propone una novela sobre los nazis, la desaparición de Josef Mengele, la historia de la huida del médico, el médico más cruel de la historia. Josef Mengele, conocido como el ángel de la muerte en Auschwitz, fue uno de los médicos que realizaron torturas y experimentos con los presos de los campos de exterminio. Consiguió escapar de Alemania y se refugió en Argentina, en Uruguay y en Brasil. Fue una de las presas más codiciadas por el Mossad y por las autoridades alemanas. Sin embargo, consiguió escaparse de todos y de todo. Es lo que indaga el escritor francés Olivier Guès en la novela de no ficción La desaparición de Josef Mengele. Tous les personnages qui sont dans le livre sont les personnages qui ont évidemment existé et tous les grands. No es un libro de memorias, advierte el autor, sino una novela de investigación con hechos documentados que van más allá de hablar de la banalidad del mal, pues hablan de la mediocridad de ese mal. D'après ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu trouver, Mengele a une liaison effectivement avec la fermière, avec Gita Stammer. Ha habido muchos Mengeles en la historia, antes y después, pero el auténtico fue el empleado modelo del sistema nazi de las fábricas de la muerte. Confesaba el autor que define a Mengele como un tipo culto y de una familia normal. Sin embargo, el mal es más común de lo que pensamos. La novela va a ser adaptada al cine y su gran baza es la manera en la que está escrita y en la que cuenta cómo muchos alemanes consiguieron sortear a la justicia después del Holocausto y cómo el mal se repite si no le ponemos fin. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.